La cultura es el despertar del ser humano. Así reflexionó en una ocasión María Zambrano, intelectual, filósofa y ensayista española. Un saludo a todos ustedes desde Panamá. Soy Daniel Domínguez, periodista, docente universitario, crítico de arte y formo parte del equipo del emprendimiento literario 500 historias. Bienvenidos a la segunda jornada de Días de Fuga, una iniciativa que inició en el año 2021 y que en este año 2022 pues regresa con más ímpetu. El objetivo de este tipo de iniciativas es apoyar la didáctica y las actividades vinculadas directa e indirectamente con la editorial Fuga. Otra forma también de ver este tipo de espacios es hablar, escuchar, compartir sobre literatura para salir de la rutina, para salir de lo cotidiano. Esta segunda mesa redonda de Días de Fuga se titula Fugas Culturales en Latinoamérica y sus alrededores. Me acompañan en esta actividad virtual José Pérez Reyes de Paraguay, Carlos Winter de Panamá y Octavio Rodríguez de Venezuela. Antes de darles las palabras a mis amigos, paso a compartirles una breve biografía de cada uno de ellos, comenzando por Carlos Winter. Es ingeniero industrial y magíster en desarrollo organizacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco, México. Carlos es autor de libros como El Escapista, Desnudo y otros cuentos, Cuentos con salsa y El niño que tocó la luna. El libro más reciente suyo se llama Literatura olvidada. Ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales por sus narraciones. El otro invitado de esta noche es José Pérez Reyes, escritor y abogado, nacido en Asunción en 1972. Ha publicado libros como Ladrillos del Tiempo, Clonsonante, Asuncenarios y Autorcha, entre otros. Dentro del marco del AI Festival en Colombia, en el 2007 fue elegido por el jurado del Bogotá 39 como uno de los escritores jóvenes más destacados de América Latina. Los relatos de José han sido incluidos en antologías editadas en Colombia, México, Cuba, Argentina, Chile, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Portugal, Alemania, España e Inglaterra. El tercer miembro de este cuarteto es Octavio Rodríguez. Estudió Ingeniería en Computación en la Universidad Simón Bolívar. Cursó estudios de posgrado en Desarrollo Organizacional en la Universidad Católica Andrés Bello e hizo cursos de especialización en Mercadeo y Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores en Administración. Ha sido gerente de IMB en Venezuela, ya sea como gerente de mercadeo, ya sea como especialista en venta de soluciones integradas. Es cofundador de la Fundación Concolón, un taller editorial para periodistas independientes panameños, socio fundador de Educaldea, de Aldearte y de 500 historias, que es una red de círculos de jóvenes escritores que conecta con las escuelas. Entonces quería preguntarles a Octavio, a José y a Carlos una pregunta clásica, una pregunta amplia, compleja, eminentemente subjetiva, que es ¿qué entienden ustedes tres por cultura? Entonces le doy la palabra a Carlos para que comience esta relatoría. Y bienvenido, Carlos. Hola, gracias Daniel, gracias por acompañarnos y por la buena facilitación que siempre haces. A mí me gusta entender la cultura como algo que tiene que ver con las creaciones humanas. O sea, hace algunos años hubo un debate, yo diría que hace unos 50 años, sobre la cultura en el sentido de ser culto y la cultura como una forma de vida, como una serie de valores. A mí me gusta en el escenario literario identificar un país, qué valores tiene, qué elementos tiene, de dónde nacen sus historias, de dónde nacen su magia o su fantasía. Hay países un poquito más racionales que otros. Entonces, eso que produce la gente, que al final hay que reconocer tenemos que reconocer que todo gira alrededor del ser humano, que todo nace y debería deberse al ser humano, pues es lo que nos enriquece. Sin querer ponernos muy esotéricos o religiosos, todo lo demás creo que es finito, pero la conciencia que desarrollemos, las
lecciones, el arte que permanece, que porque nos dice algo de nosotros mismos, es lo más permanente que se puede encontrar. Entonces, me agrada la lectura en el sentido más amplio de la cultura, de quiénes somos, de quiénes fuimos, de quiénes podemos ser. Gracias, Carlos. José, bienvenido, y te paso entonces a ti la guitarra sobre qué es para ti la cultura. Gracias, Daniel. Un saludo a los compañeros Carlos y Octavio. Bueno, ya que me das la guitarra para rasguearla y sacar algunos acordes, digamos que la cultura es un gran crisol donde convergen un montón de actividades que realizamos y que venimos realizando ya desde muchos siglos atrás. Entre esas corrientes que convergen y que dan identidad y que dan también un sello, una distinción que a la vez nos vincula con otro tipo de culturas, está sin duda la literatura misma, ¿verdad? Que a través de la lectura, a través de la escritura misma, permite dar constancia de esas formas culturales, acrecentarlas, llevarlas a otros horizontes y sobre todo compartirlas. Este es un espacio virtual, pero que sigue asentándose en aquello que venimos predicando, practicando en la medida de lo posible, de compartir nuestras culturas en esto que es Latinoamérica. Muchas gracias. Octavio, bienvenido. ¿Y para ti qué es la cultura? Bueno, gracias por la invitación, a Carlos, gracias Daniel por la entrevista, gracias José por participar y a todos los asistentes y oyentes. Aplaudo esto que se está dando justo ahorita, que es para mi cultura. Yo entiendo la cultura como el conocimiento compartido. Como humanos realmente nos distinguimos por nuestra capacidad de conectarnos con otros seres humanos, y el proceso de conexión se hace en la construcción de relatos, en ideas que desarrollamos y que compartimos y que empiezan a hacerse en un lugar común, en comunidades, ¿no? Cultura es casi una biyección con ser humano, con pensar como humano, con tener conciencia como humano. O sea, es la primera y más importante parte de la conexión que sostenemos. Hay otros tipos de conexiones entre los humanos que son biológicas, son sentimentales y tienen otros tipos de componentes, pero básicamente cultura casi que aplica a todo, ¿no? Solemos ver en un momento sencillo, en una fórmula sencilla, cultura como la escritura, el cine, la música, como las fórmulas de cultura, como los medios, como se hace para transmitir la cultura. Pero la cultura es más que eso. Y el desarrollarla no se trata solo de desarrollar los medios, como se difunden, o los cultores, algunos cultores de ciertas formas de difusión, que son artes, que para que se conecten con más gente. En general, en la base filosófica es el conocimiento en sí mismo, ¿no? Siendo tan importante, nosotros somos humanos en cuanto somos humanos cultos. Y eso va, no solo la academia. La cultura incluye todas las fórmulas de conocimiento, incluye al campesino conociendo la tierra, incluye al pescador conociendo la mar, incluye la historia vista a través de las religiones, vista a través de la congregación de pueblo, vista desde la forma del habla, la forma como nos comunicamos, obviamente también de los principales exponentes de la cultura, que terminan siendo los escritores más leídos o los músicos más escuchados, cineastas, coreógrafos, etcétera, las distintas fórmulas que hay para manifestar arte, realmente para manifestar ideas, ¿no? Es tan importante que debería ser el centro. Si lo viésemos como cosa social, sería lo primero que yo pondría encima de todo. Encima inclusive de la sostenibilidad humana, de conseguir los medios materiales para poder vivir, ¿no? Sonará extraño, parece que primero hace falta comer y luego pensar, pero no, para ser humanos nosotros realmente lo que necesitamos
es pensar, es desarrollar ideas. Un poco en ese sentido comparto y participo de la cultura, quizás no como ustedes, los tres son grandes escritores y participantes regular de la difusión, de la construcción de contenidos y la difusión. Yo estoy un poco más en el lado de la materialización de la conexión, de la gestión cultural, digamos, reinventada de un cierto modo, ¿no? Pero bueno, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Octavio. Le pido a José que nos comente, que nos comparta, que nos ayude a definir qué es para ti la gestión cultural y de paso preguntarte qué lleva a un abogado a vincularse con la literatura como un acto de gestión cultural. Bueno, comencemos por la segunda parte, que es en realidad donde podemos ir enhebrando la aguja entre lo jurídico y literario, como mencionas. Yo creo que justamente el derecho, en el momento en que decidí cursar esta carrera, venía muy a bien a formar lo que sería nuestra nación saliendo del periodo de la dictadura que duró 35 años y que con el golpe de Estado que derrocó a Stroessner en 1989, a partir de la década del 90 se veía un panorama como nunca antes en nuestra nación. Y en esos años yo terminaba el colegio y en la década del 90 opté por cursar la carrera de Derecho. Entonces, para mí era una herramienta también, más allá de que siempre me gustó también los elementos jurídicos, todo este estudio que hace a las leyes, la justicia, era también una, por así decirlo, plataforma para poder ir trabajando aspectos culturales que habían sido soslayados por décadas, ¿verdad? Todos nuestros padres y abuelos habían estado bajo un periodo muy oscuro de esta dictadura, como casi todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Hemos sufrido esa larga dictadura militar también, y de algún modo articula, digo, también porque te permite ver las cosas de una manera, usando una especie de lógica, un tanto jurídica para el caso, pero que te permite sí aplicar a los sistemas, al trabajo conjunto, a las asociaciones, a los gremios, a los proyectos, y un cierto sentido práctico que muchas veces es difícil tenerlo cuando uno está muy inmerso en el arte, ¿verdad? A veces de repente te da una brújula práctica, esta conexión al aspecto real o legal de la cuestión, porque es como un cable a tierra, vamos a decirlo. Y sí, de ahí a ese paso a publicar, yo lo hice ya una vez recibido de abogado. Mi primer libro es del 2002, cuando yo ya llevaba más o menos 4 o 5 años en el ejercicio de la profesión de abogado. Entonces, fueron etapas que se fueron sumando y yo creo que una complementa a la otra, ¿verdad? Si bien mi literatura es ficción y dentro de ella entra mucho la fantasía, elementos urbanos, elementos fantásticos, casi nunca hay mención de un contexto jurídico, no hay audiencias, no hay casos sonados, no se trata de juicios, no hay casos emblemáticos así que analizo a través de la literatura o a través de un ensayo. Pero en algún modo se reflejará, creo yo, quizá no lo detecto prima facie, pero en algún modo estará ese flujo legal ahí en el fondo, ¿verdad? Que viene ya del derecho romano, ¿verdad? Porque, bueno, siempre las leyes se caracterizan por ser claras, concisas y preferentemente breves, para que no sea tan difícil la asimilación y la aplicación en la gente. Y en un cuentista, porque digo eso porque me dedico más al cuento, es fundamental tener en cuenta esto, que sea nítido, claro, conciso, breve. En pocas páginas debemos decir mucho, debemos transformar ese pensamiento, debemos invocar una serie de cuestiones más allá de los aspectos legales, por así decirlo. Entonces, de alguna manera también te permite estructurar esa nitidez, esa condensación de mayor cantidad de ideas expresadas de manera clara en un grupo de párrafos, sin excederse, para no hacer una de esas leyes que terminan siendo leídas solo el día que se sanciona, porque nunca más nadie después la revisa por extensa, compleja e inexplicable. Entonces van articuladas una cosa con otra y ya llevo años así, ¿verdad? Entonces soy un abogado que escribe o un escritor que también ejerce la abogacía.
como quieras ponerlo en los dos extremos de la balanza. Muchas gracias, José. Y en el caso de Carlos, ¿cómo definirías la gestión cultural y de paso, cómo un ingeniero comienza a transitar por el territorio de la gestión cultural? Sí, Daniel, muy buena pregunta. Me va a dar la oportunidad. Fíjate que conocí un poco más a José a raíz de la interrogante que le hiciste. Sí, yo cuando me lo dicen así, no en el tono que tú has utilizado, pero a veces te lo recriminan. ¿Por qué como ingeniero estás escribiendo? Y siempre digo que las profesiones son algo bastante reciente, ¿no? A Leonardo da Vinci no le preocupaba si hacía ingeniería o si hacía arte, o él estaba tratando de entender el mundo. Entonces igual. Pero a mí precisamente lo que me ocurrió, y hay ciertos paralelismos con José, curiosamente yo salí a estudiar fuera del país pues prácticamente a la par que la invasión. Acababa de terminar la invasión, yo salí del país no por ninguna razón política, simplemente ya había acordado estudiar en el extranjero. Entonces, lo curioso era que en ese momento el país que me recibió para estudiar, que fue México, había roto relaciones con Panamá y me tocó viajar, hacía triangulaciones muy raras. Y esto lo menciono porque creo que esa desestructura, aparte había un momento difícil en mi casa, en mi familia, porque había muerto mi papá, entonces yo llevaba mucha desestructura y eso me permitió al final abrirme a nuevos caminos. Yo creo que de otro modo habría sido un ingeniero industrial normal, pero recibí una cultura diferente con otro ánimo y allá me enredé con talleres literarios y curiosamente también como ingeniero industrial comencé a programar la producción en una imprenta. Entonces como que vi los dos lados. Y cuando regresé a Panamá unas vacaciones entré a un taller de David Robinson, que lo menciono, fue el primer, porque estaba buscando los mismos espacios en Panamá. Luego entré a un taller de Enrique Jaramillo Levy y luego me atreví a hacer mis propios espacios y crear mis propios espacios. Y como conocía cómo se hacían libros, pues también fundamos Fuga Editorial y yo tenía claro que había, además de ver la formación y la edición, había que crear comunidad. Que justo estábamos hablando en la otra mesa, hay un libro ya muy famoso de Said que ahora le dio sentido a esa intuición que yo tenía, que era que la literatura y la cultura yo creo que no puede quedarse como monólogo, tiene que ser un diálogo, y parte de estas reuniones virtuales es eso. Y yo tenía la conciencia de que la literatura, la cultura, no podía hacerse solo. Así que poco a poco se fueron sumando personas que están también, amigos entrañables que están entre el público, con los que converso estas cosas. Y bueno, por ahí, además de escribir, que es una necesidad prácticamente, como ha insinuado José, también comencé a ver cómo lográbamos poner piezas para que hubiera un entorno un poquito más autónomo aquí en Panamá para la literatura. Entonces, esa es la razón. Y Gabriel Said lo mencionaron ahí, es ingeniero y también era editor y maneja muchos elementos muy variados. Muchas gracias, Carlos. Y en tu caso, Octavio, ¿cómo ves lo de la gestión cultural y qué conduce, qué lleva a un ingeniero en computación a la gestión cultural? Mira, yo tampoco sabía que Carlos era ingeniero, así que también lo voy conociéndolo aquí. Y tampoco sabía que había estudiado desarrollo organizacional, que acabo de escuchar. En ambas coincidimos. Pues a mí me pasó algo curioso con la universidad en la que yo estudié. Yo estudié en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Y esa universidad la concibió un filósofo, Ernesto Maíz Vallenilla. Es un filósofo importante en Venezuela. Él desarrolló una tesis, la metatécnica, y profundizó sobre ella. Yo tuve la oportunidad de conocerlo estando dentro de la universidad, a él como filósofo, y dentro de la universidad me pasó que a la par de ingeniería de computación, este formato de invención de la universidad en cuanto universal
tenía un conjunto de estudios generales que eran casi tan importantes como los estudios tecnológicos. Entonces yo estudié literatura, escribí cuentos, mi primer cuento lo escribí ahí, estudié música, estudié pintura, estudié cine, en paralelo en la universidad, y estudié filosofía. Y en filosofía hubo como una segunda carrera. Yo hice como un minor en filosofía estudiando ingeniería de computación. Pero además estuve en el grupo coral de la universidad que me marcó a mí la vida. Esas dos cosas, tanto la filosofía como el grupo coral, me marcó a mí la vida, porque tuve la suerte de que los directores de ese grupo, que son Alberto Grado, María Guinán, son dos grandes gestores de la música coral mundial en Venezuela, pero mundial, son realmente muy representativos, y de alguna manera están metidos dentro del movimiento del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, que dirigía José Antonio Abreu, otro grande de la música y de la cultura, ¿no? Ellos, José Antonio Abreu, y en el mundo orquestal, y María Guinán y Alberto Grado, desarrollaron un movimiento musical muy importante. Soy yo, tecnólogo, estudiante de ingeniería de computación, vi de primera mano un desarrollo cultural muy importante en el país. Realmente el volumen de músicos que se desarrollaron en Venezuela fue muy importante. El movimiento coral Cantemos de Venezuela es realmente muy importante. El volumen de obras en las cuales me tocó la suerte de participar, y el grupo de gente con el que trabajé fue una cosa pero fantástica. Una vez metimos 1000 coralistas, 1000 hombres, personas cantando en un solo teatro como cantantes, una obra de Mahler, la octava de Mahler, una cosa increíble, fantástica, una forma de conexión importante. Éramos tantos que era casi como el volumen del público, ¿no? En un teatro allá. Entonces, viendo ese movimiento, yo quedó impregnado en mí todo el tema del poder de la cultura, de lo que la cultura podía hacer, de qué se podía llevar a cabo. Y los estudios filosóficos que hice durante el pregrado terminaron en un estudio filosófico también en el posgrado. Yo inmediatamente después que yo terminé graduado de ingeniero en computación, arranqué a estudiar el posgrado en filosofía. También en la misma universidad estuve 3 años haciendo filosofía. Eso de alguna manera marcó para mí como una impronta hacia qué es lo humano, qué se puede hacer, cómo se puede hacer con la tecnología, porque la tecnología es la gran herramienta como para poder conectar, pero finalmente cómo ocurren los movimientos humanos para conectarse. Entonces he estado toda mi vida haciendo el esfuerzo por conectar las tecnologías de información con el desarrollo educativo y cultural. El mejor de los ejemplos es el último, que Daniel lo conoce mucho porque participa, que es 500 Historias, que es en términos de tecnología, es una EdTech, tecnología y educación. Yo siempre digo que jóvenes escribiendo en la adolescencia sería lo que a mí me habría gustado que me pasara a mí, estudiando en la universidad, en primaria, secundaria. O sea, que hubiera tenido la oportunidad de desarrollarme como escritor. Yo creo que quizás me habría pasado que yo habría terminado como escritor. No me pasó, no me ha pasado. Todavía no soy escritor. Dicen que siempre hay tiempo para hacerlo. Siempre tengo alguna idea que contar, algún escrito que quiero escribir y algo que escribo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todas esas cosas fueron como colocadas alrededor, ¿no? Finalmente, pues, desarrolló mi propósito, que es el de interconectar personas que tienen intereses distintos en cuanto a un lugar común, en algo que le interese a todos ellos. Finalmente son hechos culturales, en la mayoría de los casos son cosas que tienen que ver con la educación, y centradamente ahorita tiene que ver relativamente con el desarrollo de la cultura. Un poco creo que el azar me puso ahí. Yo de 16 años entrando a la universidad, uno no sabe qué está escogiendo. No sé por qué escogí ingeniería de computación, no lo sabría explicar en este momento como pregrado. Y bueno, y la verdad es que a partir de que uno cruza una frontera y llega a un país y vive en un sitio, digamos, en una carrera que ya sabe, eso te amarra para el siguiente conjunto de cosas que haces. Yo soy venezolano, lo han comentado acá, pero soy hijo de inmigrantes. Mis padres vinieron de Canarias y yo a mi vez soy inmigrante. Ahora vivo en Panamá. Un poco lo que me hizo mudar fue la circunstancia de país, que estaba en complicaciones. Han citado ustedes dos
dos circunstancias distintas y difíciles, tanto en Paraguay como en Panamá, que provocaban momentos difíciles. Bueno, un poco algo así le tocó a Venezuela también, y antes a España, que salió de la guerra civil, empobreció ese país terriblemente y que hizo que mucha gente emigrara, entre ellos mis padres, ¿no? Con ellos viene cultura, con ellos, o sea, con cada migración viene una cultura. Y yo aprendí la cultura de mis padres, española y canaria, dentro de Venezuela, que es una de muchos migrantes, de cultura de migrantes, y aprendí de lo que desarrollé en mis estudios, en el entorno del grupo que me rodeó, la gente de computación, la gente de filosofía, la gente de los coros, para montarme en esto que estoy haciendo, que de alguna manera puede ser considerado como gestión cultural, que es propiciar que más gente intercambie conocimientos. Gracias, Octavio. Carlos, háblanos de ese acto de valentía que es crear una editorial. Háblanos un poco entonces de los orígenes de Fuga, cuáles son sus objetivos, cuál es su línea como editorial. Claro que sí, Daniel. Mira, en Fuga nos hemos tropezado muchas veces, pero gracias a eso creo que hemos aprendido también varias cosas. Nació pues como una extensión de los talleres, porque allá habrá sido principios del año 2000, no sé si recuerdan que había un espacio en el casco antiguo que se llamaba el Café de Asís, que lo regentaba un argentino, luego se fue a radicar en Costa Rica. Y recuerdo que estábamos ahí departiendo y él de repente se para y dice, yo tengo una galería y no la estoy utilizando, ¿quién la quiere utilizar? Y Salvador Medina, que estaba conmigo, me dice, oye, ¿tú quieres hacer talleres? Entonces yo levanté la mano e hice los primeros talleres ahí. Eso llevó a que personas que habían trabajado bastante y habían logrado pues completar colecciones de cuentos, pues buscaran modos de producir libros. Y también se sumó, yo siempre le he tenido muchísima fe a lo digital, porque en la universidad en la que aún laboro, pues comenzó a mostrarme ese lado. Y que esto es para los escritores está formidable lo que economizas en cuanto a invitaciones a eventos, en cuanto a libros que se pueden imprimir bajo demanda. O sea, entonces una cosa llevó a otra, he pasado por todas, conozco todas las imprentas de Panamá, luego conozco algunas imprentas de fuera, y poco a poco uno va encontrando. Yo creo que el emprendimiento se vuelve uno, no es un lugar al que llegas, no es una construcción física fuera de ti, sino que tú te transformas en el conocimiento que te permite tener y eso ha sido Fuga. Fuga, puedo decir que orgullosamente que ya ha llegado a los 200 libros, que los talleres han dado, sobre todo como han producido, pues, o generado una comunidad de la que sí hay una conexión especial. Aquí hay muchas de las personas dignas, Valo, disculpen si se me escapa algún nombre, pero hay otro tipo de conexión que no pasaba antes, pero eso es producto de las experiencias y de los golpes. Entonces me decía, sí ha sido un esfuerzo que no solté, porque hay una convicción de que es importante, de que es significativo, y yo no puedo trabajar en cosas que no signifiquen algo para mí. Eso lo he notado, lo noté tempranamente. Yo no puedo hacer un esfuerzo si yo no le encuentro significado profundo a ese esfuerzo. Entonces tiene que motivarme de algún modo. Y yo quiero aprovechar, bueno, porque a veces pero también, bueno, vamos a seguir andando por ese camino y vamos yo sé que es importante, y no solo es nacional, sino que puede crear las redes internacionales que se necesitan. Gracias, Carlos.
La gestión cultural crece dentro del ecosistema de las industrias culturales y creativas. Y quería preguntarle a José cómo es o cómo va la gestión cultural en Paraguay en el sector específico de la literatura. Bien, quería agregar algo a lo que mencionó Carlos con el origen de la editorial Fuga, que también en muchas aristas coincide con nuestra realidad. Sabemos que siempre es un desafío ante la situación económica y los cambios que se han dado, por ejemplo, en esta pandemia reciente, ¿verdad? Donde hemos virtualizado un montón de cuestiones y donde también de a poco el libro, el ebook fue ganando espacio que anteriormente no tenía tanto, por lo menos aquí. Y luego nos dimos cuenta que hay más descargas, hay más compras también de libros electrónicos, y sin quitarle ese espacio al libro impreso, al libro físico, ¿verdad? Que sigue siendo distribuido por los canales que ya conocemos. Yo creo que este periodo, más allá de los problemas económicos y de salud que trajo a toda la humanidad, este periodo post pandemia que estamos atravesando sirvió también para hacer las gestiones culturales, las promociones, sobre todo el trabajo editorial, de alguna manera más resistente. Las fortalecieron, las volvieron a relanzar, quizá tomando estos formatos también digitales que a veces no eran tan frecuentemente utilizados. Quiero mencionar un ejemplo que tuvimos, si bien fue un poco antes de la pandemia, fue en el 2018. Creo que esta edición marcó una pauta que es muy interesante a seguir en cuanto a difusión, sobre todo, como gestión cultural y difusión. En ese año habíamos publicado una antología que se llama Mar Fantasma, que está coeditada, se publicó en simultáneo por Editorial Quipús en Bolivia y por Editorial Arandurá en Paraguay. Son 11 cuentistas, así tipo equipo de fútbol, donde cada país tiene a 11 cuentistas. Y es una interesante edición. La única diferencia es que tienen portadas distintas en Bolivia y otra en Paraguay, pero el contenido es el mismo y ha tenido una muy buena recepción, una buena distribución, y como proyecto de coedición ha resultado interesantísimo, ¿verdad? Porque coincidentemente somos los países mediterráneos en el centro que estamos de América del Sur, ¿verdad? En el medio de ella, sin salida al mar, y que hemos tenido un conflicto de 1932 a 1935, conocido como la Guerra del Chaco. Entonces, tenemos nuestros vínculos con el país boliviano, pero no siempre tienen que ser tratados en la literatura a través de la guerra, decíamos. Entonces, ¿por qué no escribir sobre temas más actuales? Migraciones, dramas, situaciones que había en la dictadura o en el tránsito democrático, que todavía nos lleva un tiempo, ¿verdad?, de tránsito. Y algunas situaciones cotidianas, inclusive algunos de esos cuentos son de ciencia ficción, como nos veremos aquí a un tiempo, distopías, ucronías, etcétera. Interesantísimo el proyecto. Y creo que da también una pauta de cómo se puede hacer. Y este fue un trabajo que a pulmón se hizo con estas dos editoriales y sobre todo con el trabajo de varios de los autores que ahí empezamos a escribir, nos leíamos ya, ¿verdad? Veníamos conociendo la obra de cada uno de ellos y después dijimos, ¿por qué no hacemos una antología binacional, pero que incluya cuentos no en el vínculo histórico, no tratando el tema de la guerra, sino el tema libre en cuanto a lo que sea, no necesariamente refiriéndose al Chaco, ¿verdad?, que de alguna manera es lo que siempre nos ha vinculado. Y salió muy bien. Y yo creo que el camino que toma esta gestión cultural va por ese lado. También de manera internacional, vinculándonos. Yo creo que una de las pocas cosas buenas que nos ha dejado este periodo de pandemia es esta posibilidad, por ejemplo, de conectarnos y estar tratando estos y otros temas de manera virtual en distintas latitudes. Eso es fabuloso, eso no lo hacíamos frecuentemente. Eran ocasionales los encuentros virtuales en YouTube y qué sé yo, pero esto es en directo y ya tiene la frecuencia de mostrar que hay un dinamismo en ello. Yo creo que eso va a ayudar mucho a que los talleres literarios, las gestiones que se realizan, los proyectos cinematográficos también, veo que están teniendo mucho de esa conexión internacional y de ese trabajo conjunto que es tan necesario para poder impulsar el proyecto, porque finalmente somos nosotros otra vez
los motores que hacemos eso o que queremos ese cambio, y tiene que venir únicamente de aquí, porque muchas veces los intereses de otras partes o del Estado mismo, entre un Ministerio de Cultura o lo que fuere encargado, no viene, porque te vienen siempre con argumentos de que no hay rubro, no hay tiempo, no es el momento, etcétera, etcétera, y con eso solo postergamos, y la cultura no puede esperar para ser compartida, ¿verdad? Entonces yo creo que en este tiempo de muchas dificultades ha mostrado, por un lado, resiliencia, por un lado también nuevas posibilidades tecnológicas, y yo creo que permite un alcance internacional en los proyectos que vengan de aquí para más, porque está demostrado que aún en los tiempos más difíciles se puede seguir publicando obras de calidad y en distintas partes de América. Gracias, José. Octavio, danos más información sobre ese emprendimiento educativo, literario y periodístico que son 500 historias. Mira, escucho con mucha alegría lo que acaba de comentar José a propósito de la conexión entre más de un país para hacer esa antología de 11 cuentos que se unen, ¿no? Más de una editorial para poder hacer. Por lo que nosotros estamos haciendo es yendo a la base, ¿no? Hay un desarrollo, a ver, déjame ponerlo de una manera que se comprenda en este contexto mejor. Hay un desarrollo cultural que vincula a los cultores en cada una de las artes y los conecta con fuerza, ¿no? Entonces, uno va a la feria del libro, uno va al Centroamérica Cuenta, uno va a festivales literarios y se consigue con gente conectada con la literatura, gente que lee regularmente, que comparte libros, que escribe, que conoce escritores y que están como conectados con mucha fuerza, ¿no? Y hacen como una especie de gueto, una especie de subconjunto de personas de toda la población. De alguna manera producen un efecto negativo, extrañamente negativo, que no estoy diciendo con esto que sea algo malo ni mucho menos, sino que se apartan del común de la gente. Y ser alguien en la cultura es tener ese nivel de cultura. Y no se conecta con la base, con la masa, con mucha más gente que está participando también en cultura, pero de otro modo, ¿no? De hecho, de eso deja unos espacios para la comunicación que siempre se está llenando. La comunicación humana es rica y aparecen fórmulas culturales simples, básicas, inclusive algunas son muy perniciosas, ¿no? Y las hemos visto también. Poco lo que hemos estado tratando de hacer con 500 historias es darle a la base, es golpear a la base, es aprovechar eso también de reuniones de gueto, de gente que le gusta hacer algo y juntarlo. En este caso es escritores dentro de las escuelas en edades adolescentes y ponerlos a escribir para que hagan un libro, lo mismo que José comentó. De hecho, ahorita tenemos en este momento 480 escrituras, textos escritos, una página, un cuento, realmente es una crónica, que están compitiendo en un videojuego en este momento, justo en este momento, de chicos de toda Centroamérica, que se están conociendo entre ellas, leyendo los textos que ellos hicieron, no ficción narrada de una manera literaria hermosa, concluyendo después de haber hecho un taller de 8 semanas de escritura, acompañadas por sus profesores en sus escuelas, pero también por escritores que hicieron el trabajo de editorial. Daniel está muy involucrado en este asunto, que está leyendo todo el tiempo. Carlos también, que me ayudó muchísimo en el tema de la conexión con Guadalajara, que no lo logramos esta vez, pero tiene la potencialidad de poder hacerlo. Finalmente son 8 ciudades en las que estamos, que son, además de Ciudad de Panamá, todas las capitales de Centroamérica, incluida República Dominicana, que forma parte del sistema centroamericano el sistema de integración centroamericano de SICA, y Chiriquí, que es un país aparte. La República Independiente de Chiriquí realmente es un lugar en Panamá muy emblemático, muy bonito, la siguiente gran ciudad que tenemos en Panamá que está participando, ¿no? Y esa unión de base de jóvenes escritores dentro de las escuelas conecta a jóvenes lectores alrededor de ellos dentro de las escuelas en edades adolescentes, conecta a los padres de ellos en la comunidad escolar, que están en este momento en una masa
de lectura, de revisión de esos textos. Y finalmente además crea una cultura de escritura dentro de la escuela que se masifica y que entra otra vez desde los chicos que quieren escribir en la base, que es como más amplia, ¿no? Eso me parece relevante para que se desarrollen más el volumen de gente que escribe, que se conecta con escritura, para que se desarrollen más los potenciales escritores, los muchos escritores que tenemos, comenzando ahora, serán escritores en el futuro, grandes escritores, con un desarrollo, con un impulso que ocurre ahorita, pero en general para ampliar la base de gente que lee y comparte lectura, que escribe y comparte escritura como un acto humano de conexión. Sin la pretensión, sin más pretensión de yo tengo esto que decir, lo quiero decir y me conecto con eso, ¿no? Logrando, esperamos, un efecto que sea viral. Ahorita está famoso lo del virus en el sentido negativo, ¿no? Que ocupa todo el planeta, pero sí, efectivamente hay fenómenos virales que son buenos, que se produce en términos de conexión, ¿no? Y que crean su propia dinámica de crecimiento, aprovechando los espacios que ya están constituidos, como las escuelas, aprovechando conexiones que se pueden producir. Esto de que tú tengas un libro donde tengas a 200 chicos escritores, el libro que publicamos con las escrituras del 2019, que los hace a todos ellos autores, sentirse autores, hace una diferencia sustancial en su vida. En el fondo ellos ya se sienten escritores, es una cosa como importante, sean o no hacia adelante escritores, su vida estará marcada por eso, para compartir, para leer más, para conectarse más con eso, ¿no? Y si esa semilla sembrar en Panamá se riega a más países, si llegamos a Paraguay, me encantaría que eso pasara, a Guadalajara, que se expandiera, que efectivamente creciera natural y orgánicamente, un poco el propósito que estamos utilizando, tecnología e información, vías de poder conectarnos, esto de tener los talleres. Es verdad lo que dijo José, ahora es mucho más fácil hacer un taller a través de internet, dar unas clases a través de internet, compartir a través de internet. Ahora es mucho más fácil crear esto de un videojuego donde todo el mundo está participando a la vez, es como un multiusuario infinito, todo el mundo puede entrar y todos pueden participar, todos pueden compartir. Esa ventana de oportunidad tan fuerte que nos brinda el mundo tecnológico. Ahora hay que aprovecharla un poco para desarrollarla, para expandirla, sin negar, no es nuestra intención, todo lo contrario, la magia, la belleza, la magia del libro es impreso, el libro de papel, el libro que se distribuye, pero también el impulso del libro de papel se puede hacer a través del ejercicio de las redes, de la conexión a través de las redes, para que más gente compre. El libro de papel, que además también puede ser en algunos casos un papel electrónico, una cosa que estás leyendo en una pantalla, pero es libro literalmente hablando, o sea, las páginas que se pasan, página 1, página 2, de autores, con nombre de autores que están ahí. En eso estamos invitando a todo el que quiera entrar, a ayudar a conectarse con eso, a editores escritores, editores que están haciendo eso, a personas que tienen alguna conexión con la educación y con la cultura para hacer que esto camine hacia adelante. Nos golpeó la pandemia, pero estamos vivos, estamos en el 2022 vivos y funcionando y creciendo, y queremos seguir haciéndolo. Y bueno, nada, pues tenemos el sueño efectivamente de una Latinoamérica unida a través de sus jóvenes escritores, que sean muchos y que se desarrolle mucho los muchos que tenemos que decir, los muchos cuentos que tenemos pendientes por contarnos entre nosotros. Gracias, Octavio. Isabel I dijo una vez: todas mis posiciones por un momento más de tiempo, y eso va un poco muy aplicado a lo nuestro porque está acabando el tiempo, pero quisiera preguntarles o compartirles más bien una pregunta que hizo Manuel y nos hace esta demoledora y profunda y amplia interrogante de ¿para qué sirve la literatura? Y quisiera que los tres, en un periodo de 1 o 2 minutos, como si estuviéramos en una cuenta de Twitter, me ayudaran a responderle a Manuel ¿para qué sirve la literatura, Carlos? ¿Qué sirve la literatura en 1 minuto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que
no es algo utilitario. Voy a usar la misma cita que usé y voy a cansar a Jorge Comensal, que nos está acompañando, no sé si trasnochado o no, pero lo usé en el evento anterior. Decía Octavio Paz que cuando creabas un utensilio, no liberabas lo que podía hacer ese utensilio. O sea, una cuchara es para eso, pero la poesía puede convertir una cuchara en una imagen, en una metáfora. La literatura es el modo de ser libres. La literatura es todas las posibilidades, es energía potencial. Y quería también, como la última palabra, aprovechar, Octavio tiene ese precioso proyecto de 500 historias, que por cierto Jorge me dio algunas recomendaciones para Guadalajara, Jorge Comensal. Ya salió el dato con José, con nuestro amigo José, y bueno, y les quería decir que estas dos actividades se pretenden convertir en un festival. Qué bonito sería presentar las antologías de Pérez, de mi amigo José Pérez Reyes, y algo de 500 historias y algo del amigo Comensal en el marco de este espacio que ya, como lo dije, tengo que cumplirlo. Entonces sí, la idea es que estos eventos pequeños se conviertan en algo mucho más amplio. Así que para eso es la literatura, para que en el corazón nos volvamos a conectar y de ahí que surja la luz. Gracias, Carlos. Y José, ¿para qué sirve la literatura en tu caso, o según tú? En un minuto, como un tuiteo, tomo la posta de lo que dijo Carlos con mucho gusto para los proyectos. Será un placer compartir con todos ustedes y multiplicando lecturas, lo cual nos lleva un poco a esto de ¿para qué sirve la literatura? Por supuesto, ¿verdad? No, más allá de crear y multiplicar lecturas, yo creo que es una savia que nos revitaliza a todos. Y voy a aprenderme de la frase que escuché en uno de los talleres literarios que estuvimos dando durante la pandemia. Una de las personas que concurrió a ese taller dijo así con toda sinceridad: los libros me salvaron durante la pandemia. Mediante la literatura pude respirar. Me quedo con esa frase. Muchas gracias, José. En un minuto, Octavio, ¿y para qué sirve eso llamado literatura? Sí. Carlos, otra vez también acepto la invitación, encantadísimo, yo con muchísimo gusto y muy agradecido para poder hacer conexión. La literatura es sinapsis. Sinapsis es la corriente energética que une dos neuronas dentro del cerebro para producir una idea. Una idea realmente es un rayo que pasa a través de un conjunto de neuronas en la cabeza. La literatura es ese rayo que pasa a través de distintas neuronas, entendiendo que las neuronas son las personas completas. Una persona, un cerebro humano es una neurona. Una idea que se conecta a través de esa red de seres humanos, de cerebro, de neuronas hechas cerebro. Esa red, esa sinapsis es lo que es la literatura. Es magia pura. Es una creación divina. Es algo absolutamente excepcional. Es energía vital. Gracias, Octavio. Pues quiero darle las gracias a todos los que nos han acompañado en esta mesa redonda que tenía como título Fugas Culturales en Latinoamérica y sus alrededores, una iniciativa de Editorial Fuga. Agradecerle, por supuesto, a mi trío de amigos y miembros de la mesa rectangular de una pantalla de computadora, José Pérez Reyes de Paraguay, Carlos Winter Melo de Panamá, a Octavio Rodríguez de Venezuela. Les comparto con una reflexión de Mahatma Gandhi, ¿no? Que dijo una vez: la cultura de una nación reside en el corazón y en el alma de su gente. Y en verdad incentivo a Carlos, a José, a Octavio y a todos los Carlos y a todos los José y a todos los Octavios del mundo a seguir colaborando con la cultura, a seguir haciendo cultura y a seguir construyendo y colaborando a corazones y mentes más libres gracias a la literatura. Soy Daniel Domínguez de Panamá, buenas noches y desde ya pues felices fiestas a todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la asistencia. Hasta una próxima fuga. Chao, chao. Hasta la siguiente fuga, José. Hasta pronto.